Bien, este es el expediente de la anomalía SSP-002. Ok, es conocido más bien como algo que ocurre dentro del cerebro, la cabeza, pues como cada quien entienda esta expresión, pues en tus pensamientos o dentro de ti. Ok, esto ocurre cuando se genera cierta necesidad imperativa de ayuda. Bien dicho, de alguna manera, algunas de estas cosas ocurren desde que naciste. La descubriste cuando eras niño o en los mejores casos te lo diagnosticaron, ¿ok? Em, Tal vez debieron explicarte mejor sobre lo que debías hacer al respecto, cómo sobrellevar las cosas. En la mayoría de las situaciones no se acepta eso, no se acepta que tienes el problema, ¿sí? Es decir, sabes que tienes un problema, sabes que debes hacer algo, pero dices, debe haber otra forma, debes tratar de encajar con los demás, tratar de, pues si todos son así, si todos son normales y yo reacciono ante ciertas cosas, digamos que la parte del problema que tienes es que ante los estímulos de gritos, por ejemplo, o de mucho estrés, o de ciertas cosas, pues pensar diferente, reaccionar diferente y no lo sé, a veces son cosas que olvidas, a veces son cosas que dices algo que no deberías, etcétera. El problema en la cabeza puede ser de distintas maneras, pero está esa parte donde te está diciendo debes conseguir ayuda. Ya es algo que no puedes simplemente callar o disolverlo con alguna, no sé, alguna bebida, alguna cosa que te distraiga o decir me relajo con esto. Llega un punto en que ya no es suficiente simplemente ignorar o distraer esa anomalía, pues. Y aquí viene el punto de la anomalía en sí, que se vuelve tan exigente la ayuda que necesitas que mm, a veces no sabemos a quién le estamos pidiendo ayuda. Bien, esta falta de ayuda provoca una, dicho de una manera, desesperación, ¿sí? Y terminan por no reconocer quién los está ayudando, ¿sí? No revisar las credenciales de quién te ayuda, ¿ok? Cualquiera que apenas reconozca que tienes ese problema va a decir, haz esto. Algo que digamos se lo sacan de la manga, algo que fuera un cliché, decir, tienes esto, haz esto, como decir, eh, la solución es muy sencilla, ¿no? En lugar de algo más especializado como una terapia, una serie de acciones, ciertos pasos a seguir, que es lo que resolvería el problema, o por lo menos sobrellevarlo. Y algunas veces tú expresas que tienes ese problema y pides que te comprendan, pides que, yo vivo con mucho estrés y por eso a veces tiro las cosas. Por decir un ejemplo de decir que a veces soltar en insultos, improperios y después justificarte porque tenías estrés. Hmm. No eres la persona más estresada del mundo, ¿verdad? Así que no es una justificación, es más bien tirar excusas a ver quién te las cree y buscar esa zona de confort, ¿ok?
esto solo significa que no aceptas la vida como es, ¿ok? En lugar de buscar cómo tratar tu problema, pides cargarle el problema a los demás. Eso es no aceptar la vida y buscar compensarlo de diferentes maneras que, ¿cómo decirlo? Está mal, ¿ok? Y aquí viene otro caso que podría ser más entendible, más común, pues, y es que a veces no sabemos que necesitamos ayuda, ¿sí? A veces solo pedimos ayuda, pero no sabemos bien a dónde acudir, ¿sí? Ese sería como la parte difícil cuando dices, esto es un problema y tu primera respuesta durante mucho tiempo fue tratar de compensar, tratar de encajar, ¿sí? Digamos que se te olvidan algunas cosas, frecuentemente te distraes y tú tratas de compensar eso diciendo, bueno, una cosa a la vez, así no me distraigo. Así si son muchas tareas, solo hago una a la vez y en lugar de hacer algo que te haga enfocarte en una cosa, ciertos ejercicios que se pueden hacer, ciertas acciones, ciertas disciplinas. No trabajaste en eso porque en realidad tú te esforzaste por encajar en los estándares de los demás, tratar de ser normal, sin saber que podías haber hecho algo para trabajar en eso y que incluso esa anomalía, ese problema, podrías darle la vuelta y convertirlo en alguna ventaja. Eso sería más que una solución, pero no saber a dónde acudir, qué ayuda necesitas en realidad, solo sabes que necesitas ayuda. Y esa es la parte imperativa. Y ocurre como un deseo de cambio. Ese podría ser la descripción de esos gritos de ayuda. Am, Uno de los peores casos es la falta de un diagnóstico, la falta del reconocimiento de los síntomas. Decir, bueno, este síntoma pasa de vez en cuando y dices, no es un síntoma porque no ocurre seguido. Bien, en algunos casos es que no sabes qué fue lo que potencializó esos síntomas que te llevaron a ese resultado que siempre termina siendo un problema. Por ejemplo, que tenías una reunión importante y quedaste mal, digamos que llegaste tarde por haber quedado en otras cosas, actividades que no tenían mucha importancia y descuidaste algo importante, o perdiste ese trato, esa venta que ibas a hacer, esas cosas que tenías que hacer que no te dio tiempo o que se hicieron de otra manera porque te llenaste de ideas o de quehaceres o le diste importancia a otras cosas. Es un ejemplo y no reconoces esos síntomas porque no tuviste un diagnóstico o no reconociste esos síntomas porque no sabías que eran síntomas, ¿sí? Y aquí viene el problema cuando cualquiera te da asesoría, un consejo, una ayuda y pierdes el tiempo en charlatanes, pierdes el tiempo en gente que te dice, ve haciendo esto, haz esto, y ahí estás, realizando cosas que no solo no te ayudan, sino que solo se suman a las tareas que más te distraen o más te estresan o más hacen que se te olviden las cosas o a cualquier cosa que sea algún problema. En eso que necesitas ayuda, tú te das cuenta que no está funcionando y solo perdiste el tiempo. Y eso te hace decepcionarte ante todo. Es decir, decepcionarte ante la vida y decir, es que no encajo en esto,
es que no encuentro ayuda, es que no sé dónde buscar ayuda, es que los que me han ayudado no han sido realmente una ayuda. Y lo peor es que esas personas a veces son en tu propio círculo de amistades o familiares o personas que, no lo sé, se muestran con alguna credencial de importancia y te dicen, hace esto, incluso se molestan si no lo haces y ahí estás tratando de seguir, tratando de encajar ahora con acciones, actividades, cosas que solamente te exhiben como que más necesitas esa ayuda. Hay personas que incluso, mmm, esto podría sonar incluso eh, más como sarcasmo. Es como citar un meme, sería que aparte de que tienes un problema y trabajaste en resolverlo, todavía llega esa persona y te dice, no, miren a esta persona que no puede resolver su problema y hasta sales peor, ¿sí? Iba a citar un meme, pero no, esto es bastante serio. La decepción de no encontrar ayuda y por último, para terminar esta descripción breve, es que cuando no consigues esa ayuda, terminan por evaluarte con esa frase que mencioné hace poco, fue pide ayuda a gritos, ¿sí? Y de alguna manera dices, ¿y qué hago? ¿Y con qué me quedo? ¿Qué funciona de esto? Hay formas de salir de eso cuando ya lo puedes reconocer. En términos médicos hay una frase que lo he escuchado de dos médicos que lo han dicho en diferentes palabras, pero básicamente es así. Dicen, saber el diagnóstico o tener el diagnóstico es resolver la mitad del problema. Y lo escuché del mecánico una vez, decir, saber cuál es la falla es tener la mitad del trabajo. Es como decir que saber cuáles son los síntomas de eso que tienes, reconocer cuál es el problema, ya te da una idea de esto ya no lo voy a hacer. No el problema, sino decir, esto que he estado haciendo favorece este síntoma o favorece el problema en general. Y ya sabes qué no hacer. Y enseguida vas tomando las acciones para que eso no vuelva a ocurrir. Y entonces también dices, a ver, es como abrir los ojos de la Matrix o ver las cosas y decir, hey, ¿cómo es que caí en esto una y otra vez? Porque no sabía qué era. Y ahí te das cuenta que muchas veces y muchos problemas en tu vida se podían haber resuelto solo con saber, con abrir los ojos. Voy a citar otra frase a ver si no es exagerado, pero es como decir, aquel que no sabe es como si no viera, o el que no sabe es como el que no ve. Es como estar ciego al no saber, ir a ciegas. Es una equivalencia del conocimiento. Al saber cuál es el problema, abres los ojos y dices, hasta aquí. Es como que abres los ojos y pisas el freno enseguida porque ya sabes que hacia allá no es. Todo lo que has estado haciendo empiezas a darte cuenta, esto no, esto tampoco. Esta ayuda no iba a nada. Esta ayuda sí servía. Esto sí se debe hacer, esto no se debe hacer. Ya te das cuenta, ya tienes un mapa, o al menos lo creas en tu mente. Es una paráfrasis ahí, parafraseando un poco de mapa, dirección, etcétera, ¿no? Bien,
Esta es la descripción general de la anomalía SSP-002. Les voy a preparar una siguiente parte, una continuación de esto porque tiene más desglose este tema. Gracias, fin de la transmisión. Suscríbanse.